¿Qué harías si descubrieras que los datos más cruciales sobre un visitante interestelar fueron marcados para liberarse únicamente el primer día de enero de 2099? ¿Qué secretos podrían ser tan perturbadores que necesitarían permanecer guardados por 74 años? Tiempo suficiente para que todos los científicos que primero presenciaron el fenómeno ya no estuvieran aquí para responder preguntas incómodas. Cuando un screenshot del archivo de la Agencia Espacial Europea comenzó a circular en las redes sociales, mostrando datos espectroscópicos del 3 y Atlas embargados hasta esa fecha distante, el Internet explotó en teorías y sospechas. Pero antes de descartar esto como una teoría de la conspiración más, necesitamos entender que detrás de esta controversia existe algo mucho más profundo e inquietante sobre cómo lidiamos con lo desconocido y quién decide qué puede o no puede saber la humanidad sobre mensajeros venidos de las estrellas. La historia comienza el primer día de julio de 2025, cuando el sistema Atlas en Chile detectó algo atravesando nuestro sistema solar a una velocidad imposible de 130.000 millas por hora. No era un asteroide común. No seguía una órbita elíptica atrapada al Sol, como los miles de millones de rocas que conocemos. Su trayectoria era hiperbólica, una línea casi recta cortando el vacío, indicando algo que venía de afuera, de otro sistema estelar, quizás más antiguo que nuestro propio Sol. Los astrónomos rápidamente lo bautizaron como 3 y Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en visitar nuestro pequeño rincón de la galaxia. Pero a diferencia de sus predecesores, este cargaba características que desafiaban todas las categorías conocidas, oscilando entre cometa y algo indefinible, algo que no debería existir, según nuestros modelos. En los días siguientes al descubrimiento, todos los grandes observatorios del planeta voltearon sus ojos hacia el visitante. El telescopio espacial Hubble capturó su coma difusa el 21 de julio, revelando una envoltura de polvo con geometría extraña. El telescopio espacial James Webb apuntó su espectrógrafo infrarrojo hacia el objeto el 6 de agosto y lo que encontró dejó a la comunidad científica en un silencio incómodo. Una proporción de dióxido de carbono a agua de 8:1, una de las más altas jamás registradas en cualquier cometa. Aquello no era normal. Los cometas de nuestro sistema solar tienen composiciones relativamente predecibles, moldeadas por el disco protoplanetario que nos formó hace 4.6 mil millones de años. Pero 3 y Atlas era diferente, como si hubiera sido forjado en condiciones que no existen aquí, en ambientes que apenas podemos imaginar. Y fue entonces que apareció el screenshot. Un usuario en las redes sociales publicó una imagen del Archivo de Ciencias Planetarias de la Agencia Espacial Europea, mostrando que mientras la mayoría de los datos sensoriales recolectados sobre el 3 y Atlas tenían embargo hasta el 3 de abril de 2026, los datos espectroscópicos estaban listados como no disponibles hasta el 1 de enero de 2099. 74 años. Una brecha temporal que trasciende generaciones enteras de científicos. La publicación se volvió viral instantáneamente, acumulando millones de vistas, shares y comentarios especulando sobre qué podría estar siendo escondido. ¿Será que la espectroscopia reveló firmas químicas incompatibles con procesos naturales, evidencias de materiales manufacturados, isótopos que no deberían existir en un cometa? O tal vez, algo aún más perturbador, que las autoridades espaciales internacionales decidieron que la humanidad no estaba lista para procesar. La respuesta oficial llegó días después, en un tono casi defensivo que solo alimentó más sospechas. Según voceros de la Agencia Espacial Europea, esa fecha no era un embargo real, sino un marcador de posición automático asignado a archivos que aún no habían sido procesados, validados o recibido una fecha oficial de liberación. En otras palabras, el sistema simplemente insertó una fecha distante en el futuro como placeholder técnico, sin intención de realmente retener los datos por 74 años. La explicación era plausible desde el punto de vista administrativo. Después de todo, las bases de datos científicas frecuentemente usan fechas arbitrarias para campos aún no definidos, pero la elección de esa fecha específica, 2099, era curiosa. ¿Por qué no 2030? ¿Por qué no 2050? ¿Por qué empujar más allá del fin del siglo hacia un momento en que nadie que presenció el evento original todavía estará vivo para contestar? Y aquí reside el verdadero misterio, no el embargo en sí, sino lo que simboliza sobre la opacidad institucional en la era de los visitantes interestelares. Porque, aunque la alegación viral sobre 74 años sea técnicamente incorrecta, la verdad es que los embargos reales existen y son aplicados rutinariamente a datos astronómicos sensibles. La propia Agencia Espacial Europea confirmó que la mayoría de los datos sensoriales del 3 y Atlas están bajo embargo hasta abril de 2026, casi un año después del descubrimiento.
Este tipo de restricción es estándar en la ciencia, permitiendo que los equipos que obtuvieron los datos tengan un tiempo exclusivo para analizarlos, publicar artículos revisados por pares y garantizar prioridad en los descubrimientos. Es una práctica aceptada, pero que levanta cuestiones éticas cuando se aplica a fenómenos de importancia civilizacional como objetos interestelares. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Durante meses cruciales, mientras el objeto interestelar hace su aproximación más cercana al Sol el 30 de octubre, y después se aleja para siempre de nuestro sistema, solo un círculo cerrado de científicos acreditados tuvo acceso completo a los datos espectrales que podrían definir la naturaleza del objeto. El público, cuyos impuestos financian muchos de estos telescopios, quedó dependiendo de comunicados cuidadosamente redactados e imágenes seleccionadas. Incluso dentro de la comunidad científica, investigadores no afiliados a los equipos de los instrumentos tuvieron que esperar, incapaces de verificar independientemente las conclusiones oficiales o proponer interpretaciones alternativas. Este monopolio temporario sobre informaciones de relevancia universal crea un vacío donde las especulaciones prosperan, donde la falta de transparencia alimenta desconfianza justificable. Y la desconfianza se intensifica cuando consideramos las anomalías reales del 3I Atlas, aquellas que ningún embargo puede esconder porque fueron observadas por múltiples instrumentos independientes. La primera anomalía fue su brillo. Cuando inicialmente detectado, el objeto era sorprendentemente luminoso para un cometa a la distancia en que se encontraba, llevando a astrónomos como Avi Loeb a calcular que debería tener cerca de 20 kilómetros de diámetro, 2 órdenes de magnitud mayor que los visitantes interestelares anteriores. Objetos de ese tamaño deberían ser extremadamente raros. Entonces, ¿cómo detectamos uno tan temprano en la historia de las observaciones interestelares? Estadísticamente, deberíamos ver millones de objetos menores antes de encontrar un único gigante, como el 3I Atlas parecía ser. A menos que no fuera tan grande como parecía, a menos que su brillo viniera de otra cosa que no fuera su tamaño físico. A medida que más datos llegaban, la narrativa cambió. El brillo no era totalmente del núcleo sólido, sino de una coma extensa de gas y polvo, especialmente de óxido de carbono, que se extendía por más de 348.000 kilómetros en el infrarrojo cercano. Esto explicaba parte de la luminosidad, pero creaba otra pregunta. ¿Por qué un cometa interestelar tendría tanta actividad tan temprano, tan lejos del Sol? Los cometas normales de nuestro sistema solo comienzan a desgasificar significativamente mucho más cerca de la estrella. ¿Qué hacía al 3I Atlas tan volátil, tan sensible al calor solar, que materiales congelados por miles de millones de años en el frío interestelar comenzaron a sublimar a distancias donde deberían permanecer inertes? La composición química solo profundizó el enigma. Análisis espectroscópicos en Chile detectaron no solo cianuro y dióxido de carbono, sino también níquel en la coma. Níquel, un metal que normalmente asociamos al núcleo de planetas rocosos o a la estructura de asteroides metálicos, no a polvo cometario volátil. Su presencia sugería que el núcleo del 3I Atlas podría contener componentes refractarios inusuales, quizás fragmentos de un cuerpo parental mayor que se desintegró en otro sistema estelar, cargando consigo mineralogía exótica. O tal vez, y aquí entramos en territorio especulativo pero no irracional, la presencia de metales pudiera indicar contaminación de procesos no naturales, trazas residuales de algo manufacturado. Esta posibilidad no es tan absurda como parece a primera vista. El propio Avi Loeb, uno de los astrónomos más respetados de Harvard, publicó artículos evaluando la probabilidad de que el objeto pueda tener origen tecnológico. Él atribuye entre 30 y 40% de chance de que el objeto no sea completamente natural, basándose en 7 anomalías que catalogó: el tamaño aparente inicial, la actividad prematura, la composición química poco común, la facilidad astrodinámica con que una sonda lanzada del 3I Atlas podría interceptar la Tierra, la ausencia inicial de firmas volátiles típicas, las características fotométricas peculiares y la trayectoria orbital, que lo coloca en alineamiento relativamente cercano con el plano eclíptico de nuestro sistema. Cada anomalía individualmente podría tener explicación natural, pero la confluencia de todas ellas en un único objeto levanta cuestiones legítimas que la ciencia responsable no puede ignorar. Y es justamente aquí donde el embargo de datos se vuelve no solo un inconveniente académico, sino una cuestión de responsabilidad civilizacional. Si existe hasta una pequeña posibilidad de que estemos observando tecnología extraterrestre, aunque sea disfrazada o incorporada en un núcleo cometario natural como Loeb sugiere en su hipótesis del caballo de Troya, entonces la retención de datos críticos no es meramente una elección de política científica, es una decisión que afecta a toda la humanidad. ¿Quién tiene autoridad para tomar esa decisión?
Los consejos directivos de la Agencia Espacial Europea, los comités de asignación de tiempo de los telescopios espaciales, gobiernos nacionales, cuyas agencias financian la investigación, o la propia especie humana que tiene derecho de saber si estamos siendo visitados. El contraargumento claro es que liberar datos crudos prematuramente podría causar pánico innecesario, mala interpretación por no especialistas y proliferación de teorías infundadas. Los defensores de los embargos argumentan que el proceso de revisión por pares existe precisamente para filtrar ruido de señal, para asegurar que conclusiones extraordinarias sean apoyadas por evidencias extraordinarias antes de ser presentadas al público. Hay mérito en esa posición. La ciencia responsable requiere escepticismo riguroso, múltiples verificaciones independientes y humildad para reconocer lo que no sabemos. Pero ese argumento asume buena fe y competencia infalible de las instituciones. Asume que los guardianes de la información son inmunes a sesgos, presiones políticas o simple error humano. La historia nos enseña que esas suposiciones son peligrosas. Considera la dinámica de poder involucrada. Los principales telescopios espaciales, como James Webb y Hubble, son operados por consorcios internacionales, dominados por agencias de Estados Unidos y Europa. La distribución de tiempo de observación es decidida por paneles de científicos establecidos, creando un sistema que naturalmente favorece a instituciones e investigadores ya prestigiosos. Cuando un evento transitorio como el paso de un objeto interestelar ocurre, los equipos que logran asignar tiempo en los instrumentos más poderosos ganan ventaja epistemológica masiva, definiendo la narrativa inicial que será muy difícil para otros contestar después, incluso cuando los datos sean eventualmente liberados. Esta estructura centralizada de conocimiento crea el escenario perfecto para que informaciones críticas sean filtradas, suavizadas o contextualizadas, de maneras que protegen el consenso institucional contra desafíos desestabilizadores. Y desestabilización es exactamente lo que la confirmación de visitantes tecnológicos interestelares causaría. Las implicaciones atravesarían todos los dominios de la experiencia humana, desde la religión organizada hasta el orden geopolítico, desde la economía hasta la identidad cultural. Las civilizaciones humanas se han definido históricamente como el centro de la creación, el ápice de la evolución, los únicos seres conscientes relevantes en el cosmos. La presencia confirmada de inteligencia extraterrestre, especialmente una capaz de ingeniería interestelar, destruiría esa ilusión de manera irreparable. Los gobiernos perderían legitimidad si fueran percibidos como impotentes ante visitantes espaciales. Los mercados podrían entrar en pánico, anticipando obsolescencia tecnológica o amenazas desconocidas. Narrativas religiosas milenarias exigirían reinterpretación radical. No es de extrañar que las instituciones científicas se muestren cautelosas, prefiriendo la lentitud metodológica de la ciencia convencional al riesgo de desencadenar consecuencias sociales impredecibles. Pero ¿qué pasa cuando la cautela se transforma en ocultamiento? Cuando el deseo legítimo de verificar adecuadamente los datos se vuelve una excusa para controlar unilateralmente informaciones de interés universal. Ese es el dilema que el 3I Atlas nos fuerza a enfrentar. No por causa de un embargo real de 74 años, sino por lo que aquel rumor viral reveló sobre nuestras ansiedades colectivas y nuestra falta de confianza en las estructuras que alegan protegernos a través de la gestión del conocimiento. Y así, el tercer visitante interestelar confirmado desaparece en la oscuridad, dejándonos con más preguntas que respuestas, más dudas que certezas, más conciencia de nuestra ignorancia sobre la naturaleza del cosmos y nuestro lugar en él. 74 años o no, el verdadero embargo que enfrentamos es el de nuestra propia imaginación, nuestra reticencia colectiva a confrontar la posibilidad de que no estamos solos, de que los mensajeros ya están llegando, pasando junto a nosotros, mientras debatimos protocolos burocráticos y defendemos prerrogativas institucionales. Cuando finalmente estemos listos para ver, cuando finalmente tengamos el valor de mirar sin filtros lo que realmente está visitando nuestro pequeño sistema solar, tal vez sea demasiado tarde. Tal vez los visitantes ya hayan concluido que no somos todavía lo suficientemente interesantes para contacto directo, que todavía estamos atrapados en disputas tribales sobre quién controla el conocimiento, en vez de buscar colectivamente la verdad sobre nuestra condición cósmica.